A lo largo de la historia, los grandes imperios no cayeron por guerras. A veces simplemente bastó una copa de vino. El veneno no deja cicatrices visibles, no hace ruido, no necesita ejércitos, actúa en silencio, en palacios, en alcobas, banquetes. Ha sido el arma perfecta para reyes, traidores, amantes y médicos. Y también el método ideal para hacer desaparecer a un enemigo sin levantar sospechas. Durante siglos, el miedo al veneno fue tan grande que cambió la forma de comer, de beber y de confiar. Se crearon catadores, se prohibieron alimentos, se desarrollaron antídotos y hasta se construyeron leyendas alrededor de sustancias capaces de matar sin dejar rastro. Hoy vamos a recorrer la historia del veneno, quién lo usó, cómo se convirtió en un arma política, qué sustancias fueron las más temidas y por qué incluso en pleno siglo XXI sigue siendo el sinónimo de muerte invisible. Porque en la historia muchas veces el peligro no estaba en la espada, sino en la copa que tenías delante. Y como toda buena historia, tenemos que irnos al principio de todo, ni más ni menos que millones de años atrás. Hay descubrimientos arqueológicos que prueban que los primeros homínidos que utilizaban armas convencionales como hachas, garrotes y espadas buscaron formas más sutiles de acabar con una vida. Se han hallado ranuras para almacenar veneno en armas y herramientas de caza. Pero algo interesante es que este poder se mantenía en secreto entre los miembros más importantes del clan. Se cree que este fue el origen del concepto de chamán. El veneno encontrado en estas ranuras era la tubocuranina, que se saca de una liana tropical, sobre todo nativa de Centro y Sudamérica. De hecho, este veneno se conoce por su uso en flechas. Ya en el siglo XX se empezó a usar para complemento de anestésicos, ya que provoca la relajación del músculo esquelético durante una cirugía. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para aclarar primeros homínidos. No hay certeza, pero se cree que los primeros homínidos son los pre-australopithecus. Pero lo que sí tenemos certeza de ser los primeros homínidos bípedos son los australopithecus. La diferencia entre uno y otro, cronológicamente hablando, es enorme. Los primeros surgieron hace ni más ni menos que 7 millones de años y los segundos hace 4, 2 millones y medio. Al principio este veneno simplemente se usó como forma de caza, pero una vez que se descubrió el verdadero peligro de su uso, se hizo evidente que algo había que hacer. El primero en tener miedo a ser asesinado mediante el veneno es Mitrídates VI, el rey de Ponto, un antiguo estado helenístico situado en el Mar Negro. Este tío se convirtió en un arduo pionero en la búsqueda de la curación a estos venenos. Aquí es cuando empezamos a ver que se hacen experimentos con humanos. Y es que este tío aprovechó que era el rey para coger a los criminales condenados a muerte para inyectarles veneno y después probar con ellos infinidad de antídotos. Otra cosa que hizo, llevado por su paranoia, fue inyectarse a sí mismo pequeñas cantidades de veneno, sobre todo para que su cuerpo se fuese acostumbrando por si le inyectaban veneno y así volverse inmune. Finalmente descubrió una especie de antídoto que era como una mezcla de muchas pequeñas cantidades de hierbas a la que llamó Mithridatium. Pero este antídoto se mantuvo en secreto hasta que su reino fue invadido por Neo Pompeyo Magno. Las notas sobre estas plantas medicinales al final fueron llevadas a Roma y traducidas al latín. Tenemos también más información sobre su uso en otros países, como por ejemplo en la India. Aquí se va a utilizar el veneno como arma de guerra. De hecho, en un verso se menciona que el agua debía ser mezclada con veneno y por tanto contaminada. En vistas del peligro encontramos la primera recomendación de tener probadores de comida y encontrar formas de detectar el veneno. También el veneno se usará aquí como método de pena de muerte, sobre todo por violación a los decretos reales. Los registros nos evidencian también que en Egipto, sobre más o menos el año 300 a.C., conocían y usaban el veneno. Es cierto que, según fuentes tempranas, ya el primer faraón Menes, el fundador de la dinastía primera
en el 3050 a.C., estudió las propiedades de las plantas venenosas. Pero lo dicho, son simplemente fuentes tempranas. Aquí vamos a destacar la figura y los escritos del alquimista Agatodiamon, más o menos en el año 100 a.C., quien habló sobre un mineral no identificado que al mezclarse con natrón, que era otro mineral, producía un veneno ardiente. En sus escritos decía que al ser mezclado con agua se volvía totalmente incoloro, dando una solución clara. De aquí pueden haber nacido los venenos posteriores que se disuelven en agua y se vuelven totalmente invisibles. Así que no es de extrañar que este tipo de venenos estuvieran ya disponibles en el Imperio egipcio desde el año 100 a.C. También se cree que los egipcios sabían sobre el antimonio, el cobre, el arsénico, el plomo, el opio y la mandrágora. Y sobre todo también que fueron los primeros en dominar la destilación, que es el proceso de separación de elementos, y por ende en obtener veneno a partir de las semillas de durazno. Aquí llegamos a la primera figura histórica y mundialmente conocida, Cleopatra VII, que al enterarse de la muerte de Marco Antonio, que era su marido, decidió suicidarse con veneno. Pero primero utilizó a muchísimas de sus sirvientas para probar venenos como la belladona, el beleño y la nuez vómica, aunque finalmente se decidió por envenenarse con un áspid, que es una especie de víbora que se puede encontrar en Europa. Como curiosidad, también de Cleopatra, es que aún su tumba no se ha descubierto, pero hay estudios muy recientes sobre excavaciones que están bastante cerca de ella. En época griega también se expandió el uso del veneno. Tenemos casos muy famosos como la muerte de ni más ni menos que Sócrates, que quien tras ir a juicio fue condenado a beber cicuta. Esta muerte es bastante llamativa, según la relata Platón, porque después de ser juzgado, sus amigos y seguidores le ofrecieron un plan de fuga. También se ofrecieron incluso a pagar una fianza para su liberación. Pero Sócrates decidió acatar la condena y morir a los 71 años en el año 399 a.C. La cicuta es una especie herbácea de la familia de las apiáceas, originalmente de Europa y de África. Los primeros síntomas aparecen muy rápido: salivación, náuseas, vómitos y dolores intestinales. Luego tienes dificultades para hablar y las pupilas se te van dilatando. Las piernas empiezan a debilitarse, comienza una parálisis muscular que afecta por último a los músculos respiratorios y al final lo que te provoca es la muerte por asfixia. Durante todo el proceso se notan trastornos en la visión y en la audición. Incluso te dan temblores convulsivos. De todos los efectos mencionados, en la muerte documentada de Sócrates solo encontramos la parálisis ascendente, es decir, desde los pies hasta la cabeza. Por lo que hay hipótesis de que la copa que se le presentó a Sócrates contenía una mezcla de cicuta y de opio, siendo este último el que atenúa los síntomas del primero. Otra muerte muy discutida es la de Alejandro Magno en Babilonia, en el año 323 a.C., a tan solo un mes de cumplir los 33. Hay varias hipótesis. Las hay de que murió por enfermedad, ya que sugieren que pudo ser la fiebre del Nilo, o quizá una recaída en la malaria que contrajo 3 años antes. Y otra hipótesis es la del envenenamiento. Esta última hipótesis viene porque participó en un banquete organizado por su amigo Medio de Lariso. Se supone que el veneno fue transportado en mula por Casandro, hijo del regente griego Antípatro, y fue el copero real Yolas quien se lo administró, supuestamente una dosis de eléboro y estricnina. Desde luego, muchos tenían razones de peso para quitárselo de encima, pero hay historiadores como Robin Fox que argumenta que en la antigüedad no había venenos que matasen a largo plazo, ya que pasaron más o menos 12 días desde la aparición de la enfermedad hasta que se murió. También hay estudios que afirman que murió por una pancreatitis aguda, ya que los síntomas que sufrió son muy parecidos. O incluso se pone sobre la mesa una crisis de paludismo, muy maltratada. Sea como sea, la muerte de Alejandro Magno tiene muchísimos interrogantes, al menos hasta que se encuentre su tumba y se pueda estudiar su cuerpo. Ahora pasamos a la antigua Roma, donde el veneno se usaba en alimentación o bebidas
para, sobre todo, provecho propio en todas las clases sociales. En la información escrita por Tito Livio podemos ver cómo, por ejemplo, el emperador Nerón usaba este veneno contra sus propios parientes, incluso llegando a contratar a un envenenador personal, y siendo su veneno favorito el cianuro. Vamos a explicar un poquillo acerca del cianuro porque este veneno es letal, provocando una muerte por paro cardiorrespiratorio. Cabe recalcar que puede detectarse mediante el olfato, pero no todas las personas pueden, ya que está comprobado que la capacidad de detección está en un gen recesivo asociado al cromosoma X femenino. También es importante decir que en una autopsia el cadáver presenta una gran cantidad de oxígeno en las venas y una gran cantidad de ácido láctico, debido sobre todo a la fermentación realizada por las células que no contienen oxígeno. Después de Nerón tenemos la muerte de Claudio. Aquí tenemos varias versiones. Supuestamente fue envenenado con hongos o con hierbas venenosas. Una de las hipótesis es que su catador Alotus, su médico Genofonte y su envenenadora Locusta fueron los que le administraron la sustancia. Otra hipótesis es que fue su última esposa, Agripina, siendo esta la hipótesis más apoyada, ya que ella tenía muchísima ambición en que su hijo Nerón ascendiera al trono. La muerte de Claudio, al igual que sus culpables, hay varias versiones. Una dice que tuvo una muerte agónica y prolongada. Otra hipótesis es que se recuperó de la primera dosis y se le inyectó otra dosis mediante o un enema envenenado o una pluma mojada en veneno introducida en su garganta con el pretexto de que vomitara. En época romana, al igual que en la griega, tenemos muchas muertes con tendencia al relato. Y es que la muerte de Escipión el africano también tiene varios puntos de vista. La primera es simplemente por causas naturales. Estamos hablando de una persona que ha pasado muchos años en batalla, que ha recibido daños, heridas y muchísimo agotamiento en estas campañas intensas. También se habla de que la melancolía pudo haberlo consumido hasta el punto de morir de tristeza, y ligado también al desengaño. Pero también hay que tener en cuenta que vivía en una cultura donde el honor lo era todo, y que su patria le diera la espalda podía ser más letal incluso que una herida, por lo que otros piensan que pudo haber llevado a cabo un suicidio simbólico, como protesta a su patria. Y aquí es donde entra en juego el veneno. Igualmente, estas versiones tampoco han podido confirmarse del todo. Podríamos seguir hablando de muchas más muertes en época romana, pero por ir nombrándolas tenemos también el caso de Tito Livio, Séneca, Británico, que es el hijo de Claudio, y una lista interminable. Cuando el uso del veneno ya era conocido, surgió la figura de los boticarios, que no era más que simples vendedores de pociones y de veneno. Estos trabajaban con los alquimistas, quienes realmente corrían el riesgo por manipular estas sustancias venenosas. Mientras que en Europa avanzaba la compra del veneno para uso evidentemente ilegal, en el mundo árabe nacía el arsénico transparente, inoloro e insípido, que se aplicaba a cualquier bebida y que permitía no ser detectado hasta un milenio después. Tenemos muchas fuentes de información reales, pero también de ficción. Por ejemplo, en ficción contamos con las obras de Shakespeare, y en las fuentes reales sobre todo contamos con escritos de monjes, cuyo conocimiento y sabiduría eran bastante respetadas, aunque se cree que estos escritos solamente circulaban entre los eruditos de estudio e investigación. A pesar de intentar ocultarse esta información al público, evidentemente creció la leyenda de una medicina que en grandes dosis administrada de manera secreta podría ser letal. Y lo peor de todo, que no se podría detectar al culpable. Todo esto provocó que la gente buscase libros para encontrar remedios que contrarrestasen al veneno. Y aquí los vendedores de libros aprovecharon para hacer puro marketing. Exageraron el riesgo, por ejemplo, del veneno. También los vendedores de joyas ofrecían amuletos que debilitaban al veneno y médicos que vendían una cura mágica. A falta de información,
todo el mundo se aprovechaba de la situación. Uno de los usos más comunes en el pueblo europeo era la de usar veneno para acabar con las plagas de rata, sobre todo como recomendación de los boticarios. Pero si nos vamos a Asia, una zona muy propensa en estos siglos a sufrir invasiones, se usó el veneno como método de escape al sometimiento, a la esclavitud, a la masacre o incluso a la violación. Este método se conoce como el jawar y era muy popular sobre todo dentro de la clase guerrera, sobre todo en las mujeres, sobre todo cuando sus hijos, esposos o hermanos se enfrentaban a una muerte segura en la batalla. Para cuando llegamos al Renacimiento vemos que el uso del veneno alcanza su cúspide, siendo la herramienta básica de cualquier asesino. En los siglos XIV y XV, los alquimistas italianos empezaron a mezclar sustancias tóxicas para generar venenos aún más tóxicos. Y además se empiezan a descubrir nuevas propiedades. De hecho, nace la toxicología como forma de ciencia. Tal era la frecuencia del uso del veneno que hasta se temía asistir a una cena o incluso recibir comida o envenenada por alguno de los invitados o por el anfitrión. Ahora vamos a ver el nacimiento de una de las familias más famosas de la historia. Tenemos ahora mismo al Papa Alejandro VI, uno de los papas más disputados con respecto a su legitimidad, pero llegó a usar su poder para promocionar y dar grandes títulos a 5 hijos. Uno de ellos es César Borgia. Os suena su apellido 100% seguro. Era considerado un hombre hostil y despiadado, y por eso era una persona tan evitada a la vez que conocido por ser un asesino que manejaba un amplio catálogo de venenos. De hecho, el propio Papa Alejandro VI, cuando murió, empezaron a circular ciertas hipótesis sobre un posible envenenamiento. Se sostuvo que murió al beber una copa de vino que no iba destinada a él, sino a un acompañante de la mesa, aunque también se llegó a nombrar a uno de los pasteles envenenados. La hipótesis del envenenamiento está bastante bien sostenida, sobre todo por una evidencia histórica, y es que su cuerpo estaba en un estado tan alto de descomposición que solo fue expuesto de noche y a la luz de las velas para reducir las sospechas, aunque figuras como Voltaire apoyaron la hipótesis de la muerte por malaria, transmitida por el ambiente contaminado del verano en Italia, que de hecho produjo numerosas pérdidas en toda la población. En el siglo XV se formó un gremio de alquimistas y envenenadores conocido como el Consejo de los 10, que ejecutaban contratos para personas que pagaran lo suficiente para administrarle a la víctima un veneno indetectable. Este gremio avanza de tal forma que 2 siglos después, en el XVII, se crea en Roma y Venecia escuelas dedicadas a la enseñanza del arte del veneno. Se llegó incluso a publicar una obra que detallaba los métodos efectivos para cometer homicidios, la Neopoliani Majioe Naturalis. Para finales del siglo XVI, la popularidad del veneno traspasaba la frontera de Italia y llegaba a Francia, donde se estima que solamente en París al menos 30.000 personas estaban ligadas al veneno. Se llegó a considerar como una epidemia, y tal fue el miedo que incluso nobles solamente asistían a fiestas o cenas de personas en las que más confiaban para evitar ser envenenados. Las figuras históricas con mayor temor a ser envenenados fueron la princesa Enriqueta Ana Estuardo, quien supuso que había sido envenenada cuando realmente sufrió una peritonitis, mientras que Enrique IV solo comía huevos hervidos por él mismo y bebía agua servida por sí mismo. Años más tarde, Luis XIV limitó la venta del veneno solo a boticarios y solamente ciertos venenos que no podían ser comercializados, excepto a personas que los propios boticarios considerasen de alta confianza. Pero en Francia aumentó tanto el uso del veneno que incluso los sacerdotes de Notre Dame se asombraron de la cantidad de confesiones relacionadas con esto, por lo que decidieron informar al rey de lo mal que estaba la situación. La respuesta del rey fue organizar un tribunal llamado Chambre Ardente, especializado en investigar el caso de los famosos venenos. Mientras que en Italia e Inglaterra fueron los primeros en introducir el veneno como medio de asesinato, España destaca
por haber intentado en varias ocasiones, de forma fallida, de envenenar a la reina Isabel I de Inglaterra. El médico judío Rodrigo López fue de hecho reclutado por España para matar a Isabel, pero fue capturado, ahorcado y descuartizado como castigo, aunque la reina Isabel dudaba de ello. Después de este incidente, la comida de la reina debía ser probada para buscar envenenamiento e incluso se llegó a saber que se le administraba antídoto semanal como protección. Internamente en España también se convirtió en un problema, ya que mucha gente quería deshacerse de ciertos monarcas. Uno de los casos confirmados de envenenamiento en Europa fue el de María Luisa de Orleans, que era la reina consorte, la esposa de Carlos II, que murió de forma repentina en 1968. Con el tiempo, el uso del veneno siguió en aumento, aunque los remedios siguieron mejorando. Fueron naciendo nuevos venenos que se convertían populares entre los criminales, aunque ya en la actualidad el riesgo realmente de envenenamiento es menos frecuente. Más bien existen en sustancias y productos de la vida cotidiana, pero se ha ampliado más que nada a los pesticidas, a los desinfectantes o incluso a soluciones de limpieza. A pesar de todos los avances en países en desarrollo, sobre todo en África o incluso en América del Sur, se sigue usando el veneno como el primer uso de la historia, que es como una herramienta de caza. Conforme van pasando los años, el veneno entra en la era científica, naciendo así la toxicología forense. Se empiezan a desarrollar métodos para detectar el veneno en los cadáveres, disminuyendo así los asesinatos por veneno. Empiezan también a aumentar los juicios y la condena, haciendo que el veneno pierda esa invisibilidad que se había ganado cientos de años atrás. En el siglo XIX, muchas sustancias venenosas se empiezan a usar en la medicina. Tenemos, por ejemplo, la morfina, el mercurio o la digitalina. Aquí ya se comienza a hablar de fármacos en lugar de venenos, convirtiéndolos en una herramienta terapéutica. Entrados ya en el siglo XX es cuando aparecen los pesticidas y los gases tóxicos, usándose en guerras, espionaje y asesinatos políticos. Un ejemplo muy destacable es el cianuro, aunque no nos podemos olvidar del paraguas búlgaro. ¿Qué es esto realmente? Pues fue un método de envenenamiento usado por la KGB, sobre todo para sus peores enemigos. El caso más famoso es el de Markov, que es un escritor búlgaro muy crítico con el régimen de su país natal. Debido a sus críticas, tuvo que refugiarse en Londres, donde empezó a trabajar en la BBC. Un día, esperando el autobús en el puente de Waterloo, sintió un pinchazo en la parte de atrás del muslo. Cuando se giró, un hombre que había por ahí le pidió perdón y se alejó y agarró un taxi. Markov no le prestó mucha atención a esto, pero esa misma noche tuvo que ser ingresado. ¿Qué había pasado ahí? Pues este individuo, esta persona, le había disparado un perdigón lleno de ricina con la punta del paraguas. Como resultado, 3 días después de ingresar, acabó falleciendo, dejando la famosa frase de "me envenenó la KGB. No hay nada que usted pueda hacer por mí", que eso es lo que le comentó a su médico. Este caso, por ejemplo, sigue sin esclarecerse. A pesar de la caída de la Unión Soviética y a pesar de la caída del régimen búlgaro en 1989, e incluso también de miembros soviéticos que desertaron de la KGB, nunca se encontraron documentos incriminatorios sobre el culpable de la muerte de Morkov. Este método se usó en numerosas ocasiones, sobre todo con el ricino, uno de los venenos más potentes. A principios del siglo, en 1916, tenemos el caso más famoso y reciente. Todos sabemos quién es Rasputín, pero su muerte es una historia que sin duda se convierte en leyenda. Yusupov, Demetrio Romanov y Vladimir Purishkevich fueron los conspiradores de uno de los asesinatos más fuera de lo común de los últimos tiempos. El plan de estos hombres era clarísimo: atraer a Rasputín al palacio Moika para envenenarlo. Al principio se le ofreció vino, varias copas de vino, y cuando estuviese con las defensas bajas le ofrecerían pastas con una gran cantidad de veneno, pero más que letales. Rasputín comió, bebió, en algún momento llegó a tener una leve reacción, pero en lugar de encontrarse peor,
cogió la guitarra y se puso a tocar y a cantar canciones de folclore ruso. Durante más de una hora, Yusupov tuvo que hacer el paripé, pero viendo que no se moría, se ausentó a la planta de arriba, que era donde estaban los otros conspiradores, para hablar con ellos. En vista de que el veneno no servía con este hombre, Yusupov bajó las escaleras con su pistola Browning en la mano, lo encañonó a Rasputín y le metió varios disparos, cayendo muerto al suelo. Luego volvió a subir para discutir sobre qué iban a hacer con el cuerpo. Querían llevarlo de vuelta a su casa, para aparentar que el asesinato se había cometido allí. Pero cuando Yusupov bajó de nuevo al sótano, se puso a examinar el cuerpo de Rasputín y justo Rasputín le agarró del hombro súper fuerte y lo maldijo. Y se levantó para irse corriendo. Claro, este hombre, Yusupov, estaba en shock. Solo consiguió gritar que se había levantado y se había ido. Estos gritos los escucha Purishkevich, que esperó con la pistola cargada para acribillarlo cuando Rasputín cruzase la puerta de salida. Pero al final Rasputín salió por otra puerta que daba al patio para irse corriendo a través de la nieve. Cuando Purishkevich se dio cuenta, le disparó 3 veces, 2 de ellas falló, pero una bala consiguió darle en el hombro. Rasputín se giró y finalmente cayó al suelo helado. Para asegurarse que este tío no se iba a volver a levantar, Purishkevich se acercó al cuerpo y con un disparo en la cabeza lo remató. Y no contento con ello, decidieron tirar el cadáver a un agujero en el hielo del río Neva. Aquí es donde empieza la verdadera leyenda, y es que cuando se encuentra el cadáver de Rasputín, le realizan la autopsia y se descubre el verdadero motivo de la muerte: hipotermia. Había sobrevivido al veneno, a la primera tanda de disparos, a un tiro en la cabeza, y al final murió al caer al río. El informe oficial desapareció, pero su contenido sobrevivió gracias a una entrevista que había concedido el doctor en 1917. Para los conspiradores, el castigo realmente fue bastante bajo. Yusupov fue desterrado, pero aunque pudo volver durante la Revolución Rusa, que ya la comentaremos en algún vídeo, tuvo que volver a exiliarse por la victoria soviética y por la persecución contra los Romanov. También por este motivo, Dmitri Romanov, no pudo volver de su destierro. Y Purishkevich, a pesar de no ser desterrado, fue condenado a 11 meses de obras públicas. A lo largo de este recorrido hemos visto que el origen del veneno lo podemos clasificar en 4 bloques. Primero, por el origen animal, ya sea de serpientes, arañas, escorpiones, anfibios. También tenemos el origen mineral, como el mercurio o el plomo. O el origen vegetal, con numerosas especies vegetales que tienen sustancias tóxicas como la cicuta. O bien el origen artificial, hechas en laboratorios sobre todo a modo de pesticidas o insecticidas. Hemos visto que no solamente fue una forma de matar, sino una forma de controlar el poder, y que el miedo al veneno cambió totalmente la forma de vivir. Se desconfiaba de la comida, de la bebida e incluso de las personas más cercanas a ti. En algunos casos, el veneno no solamente mató cuerpos, sino que mató la confianza.